¿Dudas? No, No, doctor, no, doctor. compañera. Doctor, una pregunta. En este sentido, ya vimos que uno de los órganos más ¿Quién afectados habla, es perdón? yo, Luis ¿Eduardo? Eduardo del Moral, sí. Ok. Bueno, como ya vimos en los datos clínicos, un gran órgano que se ve afectado es el riñón y algunos pacientes debutan con hematuria. ¿En qué momento se decide o cuál recomendación nos da usted para mandarlos a biopsiar y obviamente darles un mejor tratamiento? Porque tengo entendido que también se clasifican estos pacientes que debutan con nefritis lúpica y pues ahora sí que, ¿qué datos clínicos son útiles para poder empezar a biopsiarlos y darles el mejor tratamiento a estos pacientes? Muy buena pregunta, Eduardo. El tema es lupus eritematoso sistémico. Entonces, si nosotros, porque a sus compañeras habían metido pues una gran parte de lo que es lupus cutáneo o mucocutáneo, entonces esta enfermedad desgraciadamente tiene un efecto sistémico y así como puede ser tan devastadora, y como decía mi maestro anteriormente, es la gran simuladora, porque si han visto el meme de no sé qué tenga, bueno, la vieja confiable es decir que tengo lupus. Tan es así que efectivamente muchos de los médicos tenemos que hacer diagnósticos totalmente de descarte y llegar a última instancia a pensar en lupus. En el caso de estos pacientes que tú me señalas como un mini caso clínico de que empiecen con manifestaciones nefrológicas, es una gran controversia. Es una gran controversia porque, antes de seguir, Eduardo, dime cuál es la tasa de filtración glomerular normal. Usualmente va entre 100 a 125 mililitros por hora. 100 a 125 mililitros minuto. Minuto, perdón, sí. Entonces, son de 80 a 125 mililitros minuto. Esa es tu tasa de filtración glomerular. Entonces, esto es lo que a ti te debe de interesar siempre en todo paciente. Los que están rotando conmigo, les he hecho una mención y un hincapié en que toda enfermedad crónica, ya sea diabetes, hipertensión, enfermedades reumatológicas, el mismo VIH y el uso y consumo de antiinflamatorios o de medicamentos que puedan tener un efecto deleterio sobre el riñón, siempre debemos de hacer, ya sea por MDRD, CKDEPI o Crocroft-Gaul, que son reglas y son fórmulas para obtener una tasa de filtración glomerular, siendo la menos eficaz para adultos Crocroft-Gaul y siendo la de mayor predilección CKD-EPI y la de medio es MDRD. Entonces tú debes de hacer inicialmente una determinación de la tasa de filtración glomerular. Evidentemente, si el paciente está abajo de 85 para una población mexicana, pues ya tiene un daño renal. Y a eso se agrega que si la paciente tiene ya el diagnóstico de lupus, esto es porque se hizo a veces de manera intencionada porque tienes una carga genética de alguna patología reumatológica en línea directa sobre mujer. Esto es, mi abuela tuvo esclerodermia, mi mamá tiene artritis reumatoide y yo, en tu caso que me estás poniendo, soy una mujer de 23, 24 años de edad que he tenido episodios de hematuria, que a lo mejor me he edematizado de las extremidades y ocasionalmente me han tomado los signos vitales cuando he ido a consulta y he estado alta. Entonces, eso ya te está diciendo que esa paciente puede tener algún componente de índole por los antecedentes reumatológicos, un componente que debes de hacer sospechar en una patología reumatológica de índole inmunopatogénica. Una vez que tú tienes una paciente por el solo hecho, como me comentaste, de hematuria, prácticamente nosotros tenemos que hacer entonces una citología urinaria para determinar verdaderamente qué es lo que tiene. Tus compañeras hablaron mucho acerca de lo que son los criterios diagnósticos que se remontan en los 90s y los criterios clasificatorios que vienen de la EULAR. Entonces son dos cosas distintas que seguimos utilizando. Seguimos utilizando los criterios diagnósticos y seguimos ahora actualizándonos con criterios clasificatorios. Cuando tú ya tienes el diagnóstico de lupus, porque no necesariamente vas a tener, si me pueden pasar la clasificación diagnóstica, doctora, de favor. Atrás.
La otra. Ahí está. Entonces, algunas veces tú esperarías que tu paciente fuera como del libro, ¿no? Que dijeras, ay, no, mira, sí tiene rash discoide, tiene fotosensibilidad, tiene úlceras, ya vi que sus manitas tiene artropatía de Jacob, ha tenido serositis, pues porque empezó en algún episodio tuvo ascitis, le tomé una placa en su momento con su electrocardiograma y en la placa tiene derrame intercisural y tiene ahí borramiento de los ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos, tiene derrame pleural, eso es serositis, ¿no? Entonces ya te pasas a si tiene nefropatía. Y entonces en la nefropatía, prácticamente tú tienes que ir a abordar verdaderamente lo que tiene la paciente en cuanto a gravedad. Y aquí tanto el internista como el nefrólogo verdaderamente tiene que dividir si el paciente tiene un compromiso glomerular o si tiene un compromiso tubular. Desde ahí entonces tú ya estás marcando cuál es el estatus de mayor gravedad. Para ti, ¿qué sería el estatus de mayor gravedad? ¿Que tenía un componente glomerular o un componente tubular? Glomerular. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, la siguiente instancia es, ¿cuánto es lo normal de proteinuria? ¿Tú cuánto es lo normal de proteinuria para ti, Eduardo? Tengo entendido que es menos de 30 miligramos. ¿En cuánto tiempo? Creo que es al día. Sí, es al día. Sí, al día. Ahora, ¿es normal que tengas proteinuria? Usualmente se excretan proteínas, pero no son proteínas, bueno, son globulinas, no son como tal la albúmina. ¿Por qué no son como tal albúmina? Porque está la membrana de la barrera de filtración, entonces por cuestiones de tamaño y por cuestiones de cargas, pues se repele. Entonces, toda aquella globulina que no sea como albúmina se puede excretar normalmente, pero en cantidades menores a 30 miligramos. Ok. Tú puedes tener hasta 150 miligramos en 24 horas. Eso es lo normal. Y lo que tú debes de tener son totalmente proteínas de bajo peso molecular, que evidentemente no pasan la barrera fenestrada del glomérulo y de la alianza de los podocitos, y eso de alguna manera, y su carga que tiene que ver que repele a la albúmina, eso verdaderamente evidencia que no tienes un daño totalmente globular. Cuando tú ya tienes albúmina y tienes proteinurias arriba de 300 miligramos en 24 horas, ya te está hablando que estás teniendo un componente tendiente al glomérulo. Cuando ya empiezas a hacer un componente de síndrome nefrótico, que se caracteriza ¿por qué? Bueno, es una pentada, ¿no? Puede ser una pentada, algunos tienen septada y algunos se quedan con una triada. Bueno, es proteinuria, hipoalbuminemia y edema. Digamos que esa es como que la triada clásica. Albuminuria. Hipoalbuminemia. Ajá. Y edema. Y edema, ok. Otros le ponen hipertensión. Uh-huh. Otros le ponen hipertrigliceridemia. Y entonces ahí eso es como que lo más característico. Cuando tú ya tienes, ¿cuánto es de albuminuria que debes de tener al día para el síndrome nefrótico? Tiene que ser más de 300 miligramos, ¿no? Súbele más. 350. 3.5 gramos sí. En 24 horas. Entonces, imagínate verdaderamente la pérdida que tienes del poder oncótico cuando tienes una albuminuria de esa magnitud. Por eso es que el edema verdaderamente se ve complementado con este tipo de situaciones. Entonces, una vez que tú empiezas a tener en el examen general de orina proteínas más de 2 cruces, ya te está diciendo que estás arriba de los 300 miligramos en 24 horas y que tú tendrías que hacer entonces una depuración de creatinina y albúmina en orina de 24 horas para que te determinen cuánto estás tirando de gramos de proteína. Por lo general, yo que traigo un poquito más la escuela española, aquellos pacientes que tienen más de 1.5 gramos de albúmina, pero que están arriba de 50 mililitros minuto en su tasa de filtración glomerular y no tienen una hematuria muy importante, sino que verdaderamente la hematuria es ocasional,
se realiza un gamagrama con tasa de filtración glomerular para ver las características del riñón, se realiza una tomografía lineal para ver las condiciones en cuanto a dimensión del riñón, y una vez con eso vas sobre el riñón más dañado. Esto es, si el gamagrama a mí me reporta que el riñón derecho tiene una tasa de filtración glomerular de menos de 50 mililitros, pero está arriba de 30 mililitros, y el riñón derecho o el riñón izquierdo está arriba de 50 y arriba de 40, tú vas a ir sobre el más dañado, porque si te falla la biopsia, entonces ese paciente se va a quedar monorreno, y más vale tener un paciente que tiene un riñón en mejores condiciones que en peores condiciones. Sí. Anteriormente, la Escuela Mexicana hacía a diestra y siniestra la biopsia y decía, bueno, me voy a ir sobre el riñón. ¿Por cuál riñón crees que se iba a la Escuela Mexicana? Quiero pensar que el izquierdo. ¿Por qué? Por la anatomía, porque tendría que ser más invasivo por el derecho, por la contigüidad con el hígado. Curiosamente era el derecho, porque el hígado te bajaba y el hígado derecho, el riñón derecho es el que está más bajo. Y entonces te da una oportunidad de tener una entrada un poquito mejor que el izquierdo. Entonces biopsiabas el derecho cuando se podía, ¿no? Cuando sí. No, pues se iba sobre el otro. Y entonces algunas veces cuando no tienes un adiestramiento en realizar biopsias, pues verdaderamente tenías que avisarle una vez que ibas a hacer la biopsia, ya sea al ultrasonografista para que fuera guiada por ultrasonido, o al radiólogo que te había hecho la tomografía para que él te dijera exactamente por dónde tenías que entrar para tener el menor daño posible, y avisar al servicio de cirugía por si la cajeteabas. Entonces te puedo decir que en su momento sí vi uno que otro paciente que terminó monorreno, porque de pronto ya tenías un paciente que le habías hecho una biopsia y a la mera hora, entre 2-3 horas, tenías una paciente que tenía datos de choque hipovolémico y se estaba chocando porque verdaderamente le habíamos pegado a algo y estaba sangrando, y entonces tenía un problema quirúrgico. Entonces, verdaderamente hay una relativa controversia para realizar una biopsia o no. Cuando el paciente verdaderamente no tiene mayor problema, esto es, no está muy comprometida, está arriba de 50 mililitros minuto ambos riñones y demás, por lo general evitan hacer la biopsia, y gran parte de la Escuela Mexicana dice, no voy a hacer biopsia porque sé de todos modos qué tratamiento tengo que dar con respecto a marcadores y con respecto al gamagrama con su tasa de filtración glomerular. Entonces prácticamente está mucho uso solamente el servicio de nefrología, pues porque también es más que nada de índole académico en pacientes que son verdaderamente condicionantes para, como las características que te dije. Regresando a lo del síndrome nefrótico, en un paciente que ya tiene síndrome nefrótico como tal, como el que acabamos de ver que tiene albuminuria de 3.5 gramos, tiene hipoalbuminemia, que esto es la lógica, si tú estás perdiendo albúmina por la orina, pues lo más seguro es que tengas una disminución de albúmina sérica. Tienes un compromiso de edema, y ese mismo edema te va a activar el sistema de angiotensina, ¿no? Y por ende te va a llevar a hipertensión. Ahora, ¿por qué crees que el paciente va a tener hipertrigliceridemia en síndrome nefrótico? Porque, bueno, para compensar la pérdida de, ¿cómo se llama? De albúmina, el hígado empieza a sintetizar un montón de proteínas. Dentro de ellas están las proteínas LDL y HDL. No solo sintetiza la albúmina para compensarla, sino que de manera indiscriminada sintetiza otras proteínas. Es más fácil que tú los triglicéridos, cuando tú estás comiendo, desayunando, los agarre los carbohidratos y los maneje más rápidamente hacia triglicéridos, y los libere tu hígado en su momento de la alimentación y en su momento de almacenamiento que tiene, a tener que almacenar, sintetizar, metabolizar y liberar albúmina. ¿Cuánto es la vida media de tu albúmina, la que estás teniendo ahorita liberando desde tu hígado? Ah, eso sí no tengo idea. Ahí sí le fallo, pero ¿Alguien? Lo busco. ¿Alguien más? Estoy googleándolo, doctor. Sí. Deme chance. Tiene alrededor de 3 semanas. Sí. 3 semanas. Por eso aquí en México seguimos haciendo hemoglobinas glucosiladas para verificar que el paciente tenga un control de la diabetes
de 3 meses, pero en Estados Unidos y en España están haciendo albúmina glucosilada para saber en 3 semanas cómo se comportó ese diabético. Entonces, la albúmina que tú estás produciendo son 3 semanas, por eso el hígado pues se ve totalmente insuficiente y empieza a aventar triglicéridos. Esos triglicéridos lo que van a hacer es van a tratar de mantener el poder oncótico que se está perdiendo y tratar de sobrellevar eso. Pero el lupus es una enfermedad inflamatoria sistémica, sobre todo endotelial, y esos pacientes tienen vasculitis. Esa vasculitis casi no la escuché en la clase, pero es predominante en las primeras fases iniciales de la enfermedad. Estos pacientes tienen vasculitis y por lo tanto tienen inflamación endotelial. Y si a eso tú le agregas triglicéridos que están implicados en una mayor participación de inflamación endotelial, pues olvídate, ¿no? Y la otra sigue un caso de disminución de inmunoglobulinas o un estado deficitario inmunológico. ¿Por qué? Porque tú lo explicaste hace rato. Al tener inmunoglobulinas de un menor peso comparado con la albúmina, esos son los que se va a filtrar a nivel tubular, al igual que una proteína que se llama una proteína de Townes-Horsfall. Esa proteína de Townes-Horsfall es una mucoproteína que se degrada a nivel tubular y esa es la que te va a dar la mayor concentración, que vayas de 100 a 150 miligramos en 24 horas. Se pierden también factores de coagulación, por eso en el síndrome nefrótico es un estado protrombótico y es muy frecuente encontrar pacientes a mayor edema, mayor hipertensión y mayor albuminuria, encontrar síndromes trombóticos como trombosis de la vena renal y entonces ahí se está complicando mucho más el asunto. Entonces vean que verdaderamente el punto de partida de ya se chingó el asunto es síndrome nefrótico asociado a lupus eritematoso sistémico. Desgraciadamente en el lupus eritematoso sistémico no solamente va los pacientes que hemos tenido y la literatura te lo dice, no solamente tienen afectación en cuanto a riñón. Cuando ya tienen una afectación de riñón, también hay una afectación cardíaca y en menor medida pueden tener una afectación pulmonar también y se empiezan a agregar manifestaciones hematológicas. Entonces, ese paciente que se está acercando al síndrome nefrótico, se está acercando a rango de 3.5 gramos de albúmina, por lo general vamos a tener que buscar si no tiene otras manifestaciones. Con respecto, para quedar claro con tu pregunta de si se biopsían o no se biopsían, yo en lo particular, si no tengo evidencia clara que está con un franco deterioro, esto es, yo la reviso ahorita, está con tratamiento con esteroides, está con un tratamiento, a lo mejor con aciatoprina, etcétera, valoro más o menos en el transcurso de 6 semanas qué es lo que se tiene que valorar con el tratamiento con esteroides y verifico si ese paciente me está generando un mayor problema de índole renal. Si me está generando un mayor problema de índole renal, entonces sí paso a lo que vendría siendo el ultrasonido, verificar su tasa de filtración glomerular y verificar el gamagrama para entonces sí verificar y checar si verdaderamente esa paciente es candidata para biopsia y en ese momento, si es joven, si ha ido con un deterioro mayor en menos de 6 meses, está indicada la biopsia. Y entonces ahí ya nos sirve para una clasificación y entonces ya también nos sirve para una decisión terapéutica. ¿Qué es lo que le voy a dar? ¿Va? Perfecto. Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? Esto de lupus y de la biopsia son unos agarrones con el servicio de nefrología, ¿eh? Yo lo viví aquí en México y en España y la verdad es que de pronto el nefrólogo a fuerzas quiere hacer la biopsia y de pronto dices, bueno, pues es que ya está muy fregada la función renal, la biopsia de qué te va a servir si ya sabes qué tratamiento le tienes que dar y entonces ahí sí se genera mayor problema, ¿no? Nosotros, digo, desde el punto de vista en cuanto a qué mejor les va mejor cuando tú agarras a una paciente y la verificas verdaderamente, digo, no voy a hablar más del IMSS, pero hay veces que la sobrecarga de trabajo verdaderamente es intensa y a lo mejor no te da chance de citar a la paciente a las 6 semanas para corroborar cómo está todo esto. Y entonces ahí sí viene lo del meme de, me dieron cita hasta el 2024, ¿no? Y estoy en el 2020. Y entonces ahí pues ya pierdes verdaderamente una secuencia, porque estos pacientes sí deben de llevar un enfoque multidisciplinario, ¿no? Nutrición, oftalmología, el cardiólogo, nefro y demás, y verdaderamente quien debería de llevar la batuta del tratamiento sería el internista para corroborar cómo va. Pero desgraciadamente en México pues se pierde esa secuencia y ya cuando ves pues tenemos pacientes que ya tienen un daño pues prácticamente acercándose a síndrome nefrótico y dices, ching, pues ya
ya para qué le hago la biopsia. Por eso es que si tú ves las estadísticas antes de los 90, 95 para atrás, era como que vamos a hacerle biopsia casi a todos, ¿no? Y después viene esa decisión del 95 al 2000 más o menos, en donde dicen, oye, ¿sabes qué? Creo que la cajeteamos porque los que les hicimos biopsia, pues terminaron en enfermedad renal crónica o terminaron muriendo por alguna cardiopatía o un evento vascular cerebral, o sobre todo por síndrome, se sirpearon por SIRPA, y entonces esos pacientes jóvenes, al tener SIRPA, pues desgraciadamente ya tienen pues un mal pronóstico, ¿no? Y después viene el parteaguas del 2000 para acá, en donde dices, bueno, ya tenemos que ser más metódicos, ¿qué le voy a ofrecer con la biopsia? ¿Qué tratamiento tengo, no? Y entonces ya por lo general has visto una disminución, como que fue el pico, después la meseta y después el descenso de hacer biopsias, ¿no? Como que ya somos más selectivos para hacer una biopsia, ¿no? ¿Alguna otra duda? No, doctor, gracias. No, doctor. ¿Seguras? Yo sí tengo. Me comentaron en la clase, déjame ver, por aquí la anoté. Pásame de las primeras, ¿no? Donde tienes fisiopatología, porque creo es muy importante que nos llevemos un poquito a ver, pásame la otra, la del Harrison, y ahorita me regreso a esa. Okay. Creo que está adelante. Esa. Ahí está, ¿verdad? ¿Dudas con respecto a fisiopatología todos? ¿No? No manches. Todo quedó muy claro, ¿no? No, bueno, yo quería mencionar algo que estuve leyendo. Igual parte de lo que es una pieza clave es leí que eran los receptores tipo TRL, que eran parte de lo que iniciaba prácticamente el inicio de la producción de interleucina 2, me parece, para el desarrollo de este sistema, bueno, de esta inflamación genérica, ¿no? A nivel sistemática, pero que esto igual se puede activar por los mismos factores que dijeron los compañeros, que pueden ser genéticos o hormonales. Ok. ¿Alguna otra comentario o pregunta? Doc, encontré que, bueno, no era, de hecho, creo que estaba la de... Ah, no, pues ahí está en lo de amarillito. El gen de la fracción de C1Q no se va a encontrar de forma normal, a menos de que hicieras un escaneo genético y que va a estar, por ejemplo, en los pacientes asintomáticos principalmente. Y en cuanto a los grados de glomerulonefritis, que aquí se va a encontrar expresada en la clase 2, que es la principal asintomática. Ok, muy bien. De ahí te voy a agarrar lo del aspecto genético y me lo voy a quedar un ratito, ¿va? Y con respecto a lo del complemento, sí, evidentemente, hay que recordar siempre que la definición es lo que nos va a orientar cuál es la ruta que debemos de tener para entender una patología. Entendiendo que el lupus eritematoso sistémico va a ser siempre una enfermedad inflamatoria multisistémica, que va a ser crónica, que va a tener, no me gusta poner una causa desconocida porque en realidad debemos de poner una causa multifactorial y que se va a traducir en una lesión tisular específica para cada paciente. Tisular citológica por el depósito de autoanticuerpos e inmunocomplejos. Si nosotros entendemos esta definición, podemos entender entonces que puede tener lupus mucocutáneo, puede tener lupus gastrointestinal, puede tener lupus solamente articular, puede tener lupus ocular, hematológico, etcétera. ¿Cuándo se viene al traste todo esto? Cuando verdaderamente tienes más de 3 participaciones de sistema u órgano, ¿no? La predilección, ya la sabemos, es totalmente en el sexo femenino, desgraciadamente. Sí hay ahí como que alguna población que ha ido incrementado, sobre todo en mexicanos, de la participación de los hombres del sexo masculino, y prácticamente en del sexo masculino va a haber como que una tacita entre los 50 años a los 65 años, ahorita que se ha visto, según el último reporte que nos dio el Hospital Gea González. Y la otra situación es que a nivel mundial siempre la raza negra, tenía un amigo en la carrera que pues era más morenito de lo debido y siempre decía, los malditos negros siempre nos cargan todo. Y evidentemente es esta de las patologías que en raza negra es quizá
hasta 7 veces más frecuente. En mexicanos la hemos visto 3 veces arriba. En hispanos y asiáticos, por lo general, tienen una susceptibilidad ahorita mayor. Parece ser que cuando esta capa de ozono se empezó ahora sí que a deteriorar más, como que esta estadística se elevó, sobre todo en hispanos y asiáticos, ¿no? Y bueno, pues verdaderamente tiene una prevalencia ahí podemos oscilar entre 50 casos por cada 10,000 habitantes, ¿no? Cualquier órgano se puede afectar con respecto a lo que nosotros comentamos ahorita. Y bueno, es este paradigma de las enfermedades autoinmunitarias, ¿no? ¿Por qué lo desarrollan? Bueno, específicamente porque tenemos, como ya vieron ustedes ahí en el primer recuadro, situaciones genéticas, alteraciones de la inmunidad innata, de la inmunidad adquirida, pero también hay un mecanismo muy importante que todos los pacientes con lupus, y lo comenté con respecto a la estirpe genética de la abuela que tiene un padecimiento, de la mamá que tiene un padecimiento, y de la hija que tiene un diagnóstico, ya como lo señaló Eduardo, creo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen en España? Si yo tengo una paciente que tiene una enfermedad reumatológica, lo que voy a hacer es pedirles, al igual que en artritis reumatoide, algunos marcadores de inflamación. Al igual aquí pedimos antinucleares, anti-DNA y anti-SM o Samario, mal dicho Samario, y entonces empiezan a hacer un screening prepatogénico, ¿no? En donde una paciente está totalmente sin manifestaciones, que podemos decirle normal, y lo que dicen los gringos, ¿no? Los triggers environmental, o sea, esas lesiones que se van acumulando, y entonces tú tienes ahí una etapa totalmente de autoanticuerpos, una etapa pre-autoanticuerpos, y es ahí donde empiezan a hacer el diagnóstico antes de que empiece la enfermedad. Y si tú tienes ya algunos marcadores entonces empiezas a cuidar a esa paciente, la empiezas a cuidar de sol, la empiezas a cuidar de que no vaya a utilizar estrógenos, porque tú sabes, como bien lo dijeron sus compañeras, los estrógenos lo que va a hacer es que va a tener una mayor vida, tanto linfocitos B como linfocitos T, pero va a alocar a los linfocitos T, va a hiperactivarlos, esta situación de un estado estrogénico alto, ¿no? Y la otra situación es que cuando tú tienes una predisposición a la enfermedad, cuando tú tienes verdaderamente algunas manifestaciones ya de carga en tu HLA, pues posiblemente lo más seguro es que vayas a despertar alguna enfermedad de índole inmune. Y entonces aquí viene el aspecto de que si yo tengo una enfermedad totalmente de índole autoinmunitaria, bueno, verdaderamente este factor genético, y como se ha visto con los australianos con el lupus murino, hicieron este lupus en ratas murinas, y verdaderamente vieron que la condición de factor genético sí va a predisponer si se empiezan a agregar otros factores de índole ambiental, y verdaderamente entonces va a despertar la enfermedad. Si esa paciente tiene una predisposición HLA, ya sea de esos tipos DR, ya sea 2, ya sea 3, ese es el factor genético que está más relacionado con lupus y que tiene que ver con esos alelos defectuosos de la clase 3, ¿no? Esto verdaderamente se vio mucho tanto en lupus murino como en pacientes de la raza negra, ¿no? Y el tercer factor, quizá más relacionado con el lupus generalizado sistémico, es la deficiencia de los factores de complemento, ¿no? Y que ya explicaron bien, tienen en la pregunta que nos acaba de hacer Benítez. Bueno, sí. Sí. Porque tiene que ver también el estado deficitario del complemento, ¿no? Y es que cuando tú tienes C1, QC2 y C4 alterados, no va a haber un adecuado aclaramiento de estos autoanticuerpos, y entonces eso va a generar una recirculación y un depósito donde no se debe depositar, y una inflamación hasta 7 veces más acelerada. Entonces, tenemos esa condición. Ahora, agrégale que es una mujer y que desgraciadamente en el lupus eritematoso hemos visto lupus en edad pediátrica, hemos visto lupus casi cuando empiezan las menstruaciones y empieza esta actividad hormonal que no es muy bien coordinada, que vienen demasiados desperfectos actualmente, y después una previa antes de la menopausia, en donde por ahí de los 20 y tantos años a los 30 y tantos años se puede tener otro pico, ¿no?
Y esto estuvo muy determinado porque aquellos pacientes que tenían Klinefelter y verdaderamente que tenían esta etapa fértil, pues hacían estos, y por eso llegó a esa conclusión de los estrógenos, ¿no? Y si agregas ahora fármacos, esto lo agregan más que nada porque el lupus farmacológico es un lupus light, que verdaderamente no te va a dar manifestaciones sistémicas y que cuando tú suspendas el tratamiento o el medicamento que estaba tomando la paciente, verdaderamente vuelve todo a la normalidad. Entonces, ya de ahí pasamos que si tenemos esta luz ultravioleta, ¿cómo está constituida la luz ultravioleta? ¿Alguien me puede decir? Por fotones que viajan a diferentes, ¿cómo se llama? Hay a diferentes magnitudes de la onda. ¿Cómo está dividido? ABC, principalmente, los que llegan a la Tierra, sí. Los que llegan a la Tierra, ¿no? Porque puede haber hasta rayos ultravioleta de 5 hasta 7 ondas, ¿no? Pero prácticamente el celo puede ser rebotado y solamente entra A y B. Ahora, ¿cuál es el más deleterio, el A o el B? Para los pacientes en general y para los pacientes con lupus. Con lupus sería la B, ¿no, doctor? Sería la B. ¿Por qué? Porque el A es ese que siempre nos va a llegar cuando nos vamos a la playa, nos quemamos y demás. Y el B tiene una predisposición para metabolizar la vitamina D, pero también por esa amplitud y onda de rango, que seguramente si les pregunto qué amplitud y onda de rango tiene A y B, no lo van a saber, pero que cuando vayan a la playa lo van a investigar antes de. Y entonces, ¿qué es lo que hace estos rayos ultravioleta B? Pues van a afectar los nucleosomas y los protosomas de los queratinocitos y va a acelerar la apoptosis cuando tienen una predisposición. Por lo general, la paciente que tiene nada más lupus cutáneo, casi en el 90 y tantos % de los casos no va a progresar a sistémico, se va a quedar ahí. Entonces, ahí sí va a entrar el doctor Cepeda con la escuela francesa para decir, te tienes que cuidar así, 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 y utilizar un sombrerote y protectores solares y demás. Y a lo mejor ahí no pasa gran cosa, ¿no? Pero este trastorno que activó, por hablar de este primer factor que está abajo del trueno de rayo amarillo que dice luz ultravioleta y que viene abajo el polvo, el sílice, el tabaquismo, algunos virus como el Epstein-Barr, algunos virus como el SARS-CoV-2 que han tenido una predisposición también para activar algunas enfermedades reumatológicas y hasta el mismo VIH, eso nos va a generar que existe una hiperactividad de linfocitos B, pero que en lupus verdaderamente puede ser de linfocitos T que en su número están disminuidos y lo podemos ver en algunas biometrías hemáticas cuando hablamos de linfopenia del paciente que tiene lupus. Bueno, verdaderamente el linfocito T en lupus está disminuido en cuanto al número, pero está hiperactivado por todos los factores que ya estamos mencionando aquí. Y esta hiperactividad te va a llevar a una hiperactividad de linfocitos B con una gran producción de anticuerpos y esta verdaderamente no va a tener una supresión adecuada ni una regulación adecuada y tenemos un macrófago que está de vacaciones. Es un macrófago que pues está viendo lo que está pasando, pero como que nadie le dice lo que está pasando y la célula dendrítica presentada de antígeno pues verdaderamente sigue poniéndose como loca, como la gran chismosa de este sistema inmune y entonces empieza a generar una mayor participación de linfocitos B para la producción de autoanticuerpos, ¿no? Y esto tiene que ver más que nada que los linfocitos T, como lo dijo Benítez también, tiene una participación de incrementos e interactúan con algunas citocinas como es la interleucina 10, la interleucina 23 y también interleucina 6, que esa la vamos a ver más adelante con artritis reumatoide, pero nos quedamos con 10 y 23 y sobre todo que también va a haber receptores moleculares de superficie como el CD40 que son ya targets de tratamiento, tratamientos blanco, por decirlo así, como inhibidores del CD40 para tratar de mitigar como en última instancia esta enfermedad. Y existen también lo que son los factores activadores de células B, el que seguramente vieron en Harrison, el BLYS, que son activadores perpetuadores de activación de célula B, y entonces aunque ya el linfocito T tenga ese desbalance,
ya haya menos del linfocito T, pero de todos modos el linfocito B, él sigue produciendo a diestra y siniestra, sobre todo porque tiene una participación de la célula dendrítica, y por ese activador, ese factor activador de célula B, y eso es lo que va a generar una mayor producción de citocinas, entre ellas interleucina 6 y interleucina 10, y tiene otra participación, los receptores BCR y los Toll-like receptor, que estos los vamos a ver en artritis reumatoide. Entonces, esto de la hiperactividad, pues va a tener también una predilección antígeno específica. Por eso el paciente a lo mejor se puede quedar en lupus cutáneo, en lupus reumatológico totalmente articular, puede tener nada más una artritis asociada, y cuando tú tienes un lupus eritematoso sistémico más artritis reumatoide, ahí ya tú tienes que tratar dos enfermedades distintas. A eso se le llama lupus. Entonces tienes que darle tratamiento para artritis reumatoide porque tiene manifestaciones de artritis reumatoide con desviación cubital que no mejora al ponerle una superficie, que no revierte, y entonces eso ya no es artropatía de Charcot, ya tiene una artritis reumatoide más lupus eritematoso sistémico. Entonces ya tienes que dar tratamiento para la que esté con una activación mayor, ¿no? Y entonces cuando esto sucede, verdaderamente el enfoque que se le dio al lupus fue un enfoque mayor cuando tenía las manifestaciones cutáneas, porque pues nos remontamos a las definiciones antiguas inglesas, que si era la mordida del lobo, que si lobo significa lobo y demás, y hasta el médico inmunopatólogo Kaposi, que todos lo recuerdan por el sarcoma de Kaposi, verdaderamente Kaposi fue de los pioneros para hacer una clasificación de lupus eritematoso cutáneo, no llamado lupus generalizado. Quien lo llamó lupus generalizado fue en realidad William Nosler, ahí más o menos del 1800, casi pasando los 1900, ahí él dijo, bueno, esta es una manifestación porque tiene manifestaciones ya sistémicas, manifestaciones viscerales y demás, ¿ok? Y algo muy importante con respecto a esta disregulación que se da, es que verdaderamente una vez que se da, no se para, se puede seguir perpetuando esto, y entonces ya pasamos de este segundo enfoque al tercero, donde tenemos ya el cuadro de inflamación y el cuadro de manifestaciones clínicas, en donde ahí vienen una serie de datos, como es el exantema, la nefritis. Por eso yo le decía a Eduardo que verdaderamente cuando tú agarras a una paciente en el primo diagnóstico, no la pierdas, hay que darle seguimiento a las 6 semanas, mes y medio, y después a los 3 meses para ver ese comportamiento, después de los 3 meses a los 6 meses. Muy difícilmente se ve eso porque tú das el diagnóstico y te la quitas diciendo, pues vaya a reumatología, y reumatología le dan su cita a tal mes, y entonces ya se perdió ahí, y entonces ahí estamos ya pelas, ¿no? ¿Y qué es lo que no queremos? Que no quede en el último escalón, el escalón 5, que es el de daño. El que tenga el de enfermedad renal crónica, el que genere aterosclerosis acelerada por lo que conlleva, el que genere fibrosis pulmonar porque verdaderamente también hay manifestaciones pulmonares en LES, el que no vaya a tener enfermedad vascular cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto, verdaderamente lo que nosotros tenemos que hacer es verdaderamente un bloqueo de esta alteración inmunológica. Hasta aquí no tenemos ninguna duda, ningún problema. No, doctor. No, doctor. Seguimos al cuadro clínico para ir más o menos desmenuzando en cuanto a donde me pusiste las manifestaciones, ¿no? ¿Otra más? Ahí más adelante. ¿Dónde están los criterios? Ok. Ya todo lo de piel lo van a ver en su diplomado de derma. La siguiente, esta es la nefritis, ahí ya después me regresaré esta. Entonces, muchas de las ocasiones la paciente me decían sus compañeras, oye, vamos a meter el caso clínico. Le dije, no, el caso clínico lo vamos a reajustar conforme nosotros estemos viendo la clase, la plática. Hemos tenido pacientes con un lupus nada más cutáneo y hemos tenido pacientes que verdaderamente llegan y es la gran simuladora, ¿no? Aquella paciente que verdaderamente tiene manifestaciones muy floridas y la que tiene manifestaciones de órgano daño, ¿no? Esto es anecdóticamente una paciente de 22 años de edad
que llegó aparentemente por una crisis asmática, porque decían que era asmática, traía ahí sus inhalatorios, empezó con mayor deterioro, le dieron un tratamiento escalado para asma, no respondió, le dieron sulfato de magnesio, no respondió, y tuvo que ser sedada para apoyo ventilatorio mecánico porque ya tenía manifestaciones gasométricas de hipoxemia y estaba con taquicardia, con una taquicardia sinusal y manifestaciones de sobrecarga derecha, que son los criterios de Maguini-White, que es S1Q3T3. Y entonces esa paciente ya tenía una sobrecarga derecha. ¿Por qué tendría una sobrecarga derecha una paciente que tenía prácticamente una vida normal, que era jugadora de voleibol y que de un momento a otro, en menos de 3 semanas, se empieza a deteriorar y verdaderamente pues no piensas en lupus de primera instancia, tú piensas en el asma y te quedas con el asma? Cuando tú le tomas una placa a una paciente y ves que tiene un corazón casi en garrafita porque está haciendo derrame pericárdico y porque empieza a sirpearse, entonces es ahí cuando tú tienes que empezar a sospechar que posiblemente la paciente tenga manifestaciones de lupus o que tenga alguna manifestación de índole cardíaco. Y para el índole cardíaco, pues siempre debemos de descartar que no tenga una endocarditis aséptica de Liebman-Sachs, en donde verdaderamente el colágeno se ve alterado, empieza a hacer algunas vegetaciones totalmente asépticas a nivel de lo que es el órgano valvular, y esto te va a generar mayor sobrecarga y te va a llevar a una insuficiencia cardíaca finita en la cual te va a dar una participación de sirpa. Ese simplemente es un cuadro clínico de una paciente que sin tener fiebre, sin tener rash, sin tener úlceras orales, sin tener artritis, sí tuvo una serositis y de pronto tuvo también algunas manifestaciones de trastorno inmunológico cuando hicimos sus reactantes de fase aguda, salió con velocidad de sedimentación global acelerada, proteína C reactiva alta, tenía linfopenia, estaba con una anemia leve, grado 1, normo, tendencia a la trombosis. Y entonces hay eso una linfopenia que tiene de 1100. Doctor, creo que se está trabando el... Doctor, su audio. En efecto. Esto me está orientando, ¿verdad? Lo escuchamos hasta el esquema de la carita de lupus de Harrison. ¿Hasta dónde me escucharon? Bueno. ¿Sí me escuchan o no? Sí, ya lo Hasta escuchamos. que dijo lo de la Ahora sí. de fase aguda. ¿Lo de qué? Yo escuché hasta que empezó bueno, hasta que se mandan pruebas de reacción aguda como el PCR y... Ok, entonces esta paciente no tuvo todo lo que tú quisieras tener según los criterios de la American College of Rheumatology, ¿no? Que fueron como diagnósticos en su momento y ya después les pusieron clasificatorios al igual que los EBLA. Entonces, no tenía rash malar, no tenía fotosensibilidad, etcétera, nada más tenía serositis, esa manifestación pulmonar asociada a la serositis y asociada al problema cardíaco, y entonces tú tienes que descartar que no tenga una valvulopatía séptica, cuando tiene linfopenia, cuando la paciente tiene una anemia leve, grado 1, normo, con una linfopenia de 1100, con tendencia a la trombocitopenia con 142,000 plaquetas, pides los inmunológicos, ¿no? Y ahí nosotros pedimos antinucleares, anti-DNA, SP, doble spin o doble cadena y anti-SM. Esos tres son fundamentales en cuanto a la condición inmunológica para hacer el diagnóstico del ES. Anti-DNA, SP, doble cadena o doble spin, antinucleares y anti-SM. Y pedimos, ahora sí que no se nos olvida, los complementarios, que es el complemento. C3, C4, CH50 para saber si está normal o está hacia la baja o disminuido. Y entonces ese es un mini caso clínico de una paciente que resultó con lupus, con titulajes altos, y hicimos el diagnóstico de lupus, se le dio tratamiento con esteroides, se le dio tratamiento con micofenolato de mofetilo, 500 miligramos cada 8 horas,
y la paciente fue retirada del ventilador mecánico en menos de 5 días. Casi en el 5.º día retiramos la ventilación mecánica, después de 3 días de bolos de metilprednisolona a 1 miligramo por kilogramo de peso. Entonces, esa es una manifestación. La otra manifestación puede ser aquella paciente verdaderamente que tiene una anemia, y aquí va a ser la pregunta para las expositoras. ¿Cómo haces el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune? ¿Podría ser con la prueba de COMS? Si te sale positiva, ¿qué es anemia hemolítica autoinmune? Bueno, según yo, si sale negativo, estamos hablando de una anemia que no es inmune. Y cuando es positivo, son inmunes, hemolíticas inmunes. ¿Cómo se comporta una anemia hemolítica autoinmune? Tú tienes una paciente con lupus y yo te digo, oye, ¿y no tendrá una anemia hemolítica autoinmune? ¿En qué piensas tú que tiene esa paciente para que yo te diga, oye, ¿no tiene anemia hemolítica autoinmune? Puede ser por la presencia de otras alteraciones sistémicas, como taquicardia. La anemia por deficiencia de hierro severa te da taquicardia. Pues una anemia normo-normo, ¿no? Como está en la de células falciformes, que también es normo-normo. Una anemia como la de células falciformes. Depende en qué estadio. Las células falciformes puede darte una anemia hipomicro. Ok. Y te puede dar una anemia hipomicro porque la célula de células falciformes, una vez que llega al sistema monocito macrófago, ese pinche eritrocito falciforme lo deglute el sistema monocito macrófago y libera hierro. Y entonces al liberar hierro, se pierde hierro con cada vez que pasan por el sistema monocito macrófago, y de tal manera que ese paciente tiene una manifestación de anemia por deficiencia de hierro, sea hipocrómica microcítica. Microcítica. Uh-huh. ¿Qué pacho? Claro que cada vez cuando la destrucción es mayor, pues así como si se libera hierro, se libera algo también, ¿no? ¿Qué se libera? ¿Es la presencia de la ictericia? ¿Se libera la ictericia? No. O sea, ¿Qué se libera? ¿Qué se libera, Fernanda? No me pongas el... No, se me olvidó su nombre. ¿La qué? Que es directo e indirecto. Ah, chic. ¿Qué se libera cuando destruyes eritrocitos? Dejen que conteste, que piense, todos piensan. Por lo menos que lo googlee. La bilirrubina, ¿no? ¿La bilirrubina se libera? Bueno, no. Cuando se destruye el eritrocito, ¿se libera la bilirrubina? No. ¿Trae el eritrocito bilirrubina ahí, adentro? No. ¿Qué trae? ¿Qué trae? La hemoglobina. ¿Nada más trae la hemoglobina? Tiene que ver con la biliverdina. Ahí se los voy a dejar. Entonces, una vez que empieza una mayor destrucción de eritrocitos, vas a tener ictericia. Y como tienes destrucción celular, vas a tener DHL o deshidrogenasa láctica. Hay cinco divisiones de deshidrogenasa láctica, pero a grosso modo la que pides DHL, deshidrogenasa láctica, va a estar elevada porque verdaderamente tienes destrucción celular. ¿Por qué? Pues porque es una anemia hemolítica autoinmune, y entonces hay un desconocimiento porque el eritrocito trae un marcaje, y ese marcaje trae un letrero que dice mátame, así como cuando pateame, kick me. Bueno, pues así trae el eritrocito, y entonces van sobre él y lo destruyen. Al destruirse va a haber ictericia, va a haber destrucción tisular de eritrocitos, entonces vas a tener ictericia clínica, datos de core anémico o manifestaciones clínicas de anemia de severidad, porque van destruyendo eritrocitos, y entonces a mayor gravedad de la anemia, mayor manifestación cardiorrespiratoria de la misma, y entonces por laboratorio
tú puedes ver que tiene DHL elevada, que tiene bilirrubinas elevadas, y entonces tú pasas al patrón de CUMS. ¿Cómo se reporta un CUMS? ¿Y qué CUMS le pides? ¿El directo o el indirecto? Lo que te lleva a estudiar lupus te lleva a estudiar 1000 temas. Definitivamente sí. Los que están rotando conmigo han visto que de un tema sacas para todos. Otros 20. Exactamente, Hoshi. Si bien nos va. Sí. Y entonces, bueno, pues ya como lo están buscando, cuando lo encuentren ya me dicen, y ese CUMS te lo van a reportar por dilución y titulaje, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 y así exponencialmente. ¿Tú qué prefieres tener? ¿Exponencialmente más números o menos números? Para que digas, esto es muy grave, esto es severo. Y apenas vamos en el clínico. Si se reportan titulaciones, en este caso debería ser entre mayor números, ¿no? La lógica te dice eso exactamente. ¿Por qué? Porque quiere decir que una dilución 1:2, 1:4, 1:8, a la 16, a la 32, al pum, 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 por decir un número, porque ahorita ya se me fue estos números en cuanto al titulaje. Si tú tienes 60 y tantos, dices, hicieron 60 y tantos diluciones y todavía hay. Quiere decir entonces que a mayor número, mayor gravedad de la predisposición inmunopatogénica sobre ese pobre pinche eritrocito que se lo está cargando la reata. Entonces, eso te va a servir para ver cuando des un tratamiento para anemia hemolítica autoinmune, cuando ya tienes un titulaje que tenías 1 a la 60 y tantos, ya bajó 1 a la 30 y tantos, ya bajó a la 16, ya bajó a la 8, ya bajó a la 4, y dices, ya la hizo porque está respondiendo a mi tratamiento que di y porque el titulaje va cayendo cada vez más, ¿no? Entonces, esa paciente que llega por anemia, porque llegó por anemia, primero a lo mejor normo, y después se convirtió en hemolítica autoinmune, y después tuvo ictericia, y después puede tener hepatitis inflamatoria asociada a LES, no tuvo ni rash malar, ni rash discoide, ni fotosensibilidad, ni úlceras orales, ni artritis, ni serositis. Solamente tuvo las puras manifestaciones hematológicas que llevaron a lo mejor a ser una hepatitis, a lo mejor hasta autoinmune, o pueden llevar a la inflamación hepática asociada al lupus por la vasculatura, y ahí ya tendrás que investigarle qué es lo que está pasando, ¿no? Y esta es una paciente que tuvo manifestaciones de índole hematológica, ¿no? Y así se van a encontrar situaciones per se, ¿no? El nefrológico, etcétera, ¿no? O solamente el que empieza con manifestaciones neuropsiquiátricas y neurológicas, aguas. Quizá el lupus que mayor mortalidad tiene es el lupus neurológico, porque el lupus neurológico puede ser, y me tocó verlo una vez, una paciente que tuvo monoparesia joven, se le hizo punción lumbar y demás pensando que puede ser alguna enfermedad desmielinizante y terminó en lupus. Tan es así de maligno el lupus, tan florido como no lo puede ser. Por eso es la gran simuladora, así decía mi maestro. Y si nosotros esperamos tener todas estas manifestaciones, pues sí sería chido, porque sería muy fácil, ¿no? Que ya paciente que te dice, oye, yo de niña pues tenía un rash aquí en mis cachetitos, y ahorita conforme he crecido y conforme me he expuesto al sol porque soy arquitecta, y ahora que tengo que estar viendo aquí cómo va la obra, pues verdaderamente con el casco este de protección, pues me da todo el sol, y ahora ya tengo esta cosa como costra, ya me da pena porque se me descama, ya está más gruesa, parece que traigo cicatrizaciones, y entonces ya tiene un rash discoide. ¿Y qué crees? Que cada vez que voy a ver cómo están mis trabajadores, pues la luz del sol me molesta, estoy parpadeando a cada rato, tengo que utilizar estos lentes oscuros, mi piel ya toda está quemada, y me han salido algunas úlceras. De hecho, mira, si las quieres ver, porque estas son objetivas, no se vale que te digas, oiga, ¿te ha tenido úlceras orales? Sí, las he tenido. Tú las tienes que ver porque esa es la objetividad tuya.
y entonces ves unas úlceras que no son de una distribución totalmente típica, a lo mejor como esperarías en el herpes, sino atípica como esperarías en cualquier manifestación de tipo autoinmune, que es en los bordes de la lengua, en la base de la lengua o en las encías y al iniciar el diente. Esas son las úlceras que a nosotros nos interesan y las otras que están en paladar, en el velo y posteriores, ¿no? Y de ahí entonces te pasas a buscar intencionadamente las manifestaciones articulares para ver si no ha tenido alguna inflamación a nivel ya sea articular, óseo o mioarticular, buscar intencionadamente ya después serositis, buscar si tiene frote, buscar si tiene derrame pleural y hacer todo lo que es sus estudios de laboratorio de rutina para corroborar verdaderamente si tiene datos de actividad inflamatoria, su proteína C reactiva, su velocidad de cementación globular, la biometría hemática, como lo comentaban sus compañeras, para ver cómo está la cuenta leucocitaria, la cuenta linfocitaria, la cuenta de plaquetas y cómo está. Bueno, No, sigo hablando como... Sí. No, sí, sí. Se había desconectado un segundito. Ok, dije, ¿qué pasó? Ok, y entonces ya pides los estudios inmunológicos, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Hay muchos que piden anti-RO, anti-SLM1 y verdaderamente ¿qué es el diagnóstico de lupus? Anti-DNA, doble cadena, antinucleares y anti-SM, que es el específico para lupus, y complemento C3, C4, CH50, ¿no? Y entonces, si tú tienes manifestaciones de anticuerpos antifosfolípidos asociado a lupus, que serían anticuerpos antifosfolípidos secundario, no primario, porque no, el primario nada más es antifosfolípido. Esta es la paciente que ha tenido múltiples abortos, que ya tuvo una trombosis venosa, que a lo mejor hizo una manifestación de trombosis arterial superior, etcétera. Ya te está hablando de fenómenos tromboembólicos o trombóticos que tienen que descartarse, ya sea un síndrome de anticuerpos antifosfolípido, con lo que ya comentaron ellas, qué es lo que hay que pedir. Y por eso nosotros, de primera instancia, cuando pedimos los rutinarios, pedimos VDRL, porque el VDRL nos puede servir como un marcador fosfolípido. Si está positivo, bueno, nos habla entonces que tenemos que seguir esa línea y pedir entonces los 3 anticuerpos antifosfolípido para saber si no se trata de uno de ellos y también para descartar en ese momento que no tenga sífilis, ¿va? Nos seguimos entonces a los EULAR. ¿Hay alguna duda en este punto del cuadro clínico? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces vean cómo el lupus, por eso cuando me dicen, es que hay que hablar de lupus en 1 hora. Bueno, pues nos podemos hablar de lupus toda la semana, se los puedo apostar. Entonces, verdaderamente son manifestaciones, pues desde me llega a la memoria ahorita de una paciente que tuve con una necrosis avascular de la cabeza femoral. Y entonces estaban elucubrando porque, pues, en lo que yo me dedico es mucho a VIH, a enfermedades infecciosas, y decían, no, ¿qué es VIH? ¿Qué es esto? ¿Qué es Clostridium? ¿Qué etcétera? Y verdaderamente cuando ya empiezas a alejarte de la situación, cuando estás muy de frente, te alejas para ver verdaderamente y analizar cuál es el problema, pues ya nos llevó a que esta paciente tenía lupus y una manifestación única es que apenas empezaba con artropatía de Charcot. Ella no le dio muchas importancia porque como la artropatía de Charcot es reversible al inicio, solamente es ligamentaria insercional, pues prácticamente ella con sus ejercicios y demás mejoraba y empezó a cojear y lo asoció a que era su modus vivendi porque era vendedora, siempre estaba parada y verdaderamente no era así. Tuvo una necrosis vascular cuando le hicimos una resonancia magnética, pues ahí se vio y ya se le hizo estudios de extensión para vascularidad y verdaderamente lo que tuvo es una vasculitis a nivel de la cabeza femoral y eso puede ser una manifestación inicial de lupus. Por eso es que verdaderamente tú tienes que ser muy retrospectivo con cada síntoma que pueda tener, si es que no encuentras todo esto, ¿no? Si no encuentras fiebre persistente, leucopenia, trombocitopenia, hemólisis autoinmune, el componente criterio de delirium. Esos pacientes que tienen delirium tienen un mal pronóstico en menos de 3 años, porque aquellos pacientes que tienen manifestaciones por lupus neurológico, les va mal con esteroides, porque el esteroide les puede agravar la situación neurológica, presentar convulsiones y adiós, ¿eh?
Entonces, el lupus neurológico puede ser también una mielinolisis pontina, puede ser una neuropatía, cuadriplegia, monoplegia, hemiparesia, y eso es lupus. Entonces, tú tienes verdaderamente que ir descartando. Lupus no es un diagnóstico que se haga de primera intención de, es lupus. No, güey, espérame. El lupus es un diagnóstico de descarte y diferencial siempre como última instancia, ¿no? Tenemos ahí otras manifestaciones que en realidad no me voy a meter mucho con el mucocutáneo porque ustedes ya van a ser expertos en dermatología, mucho más que yo, pero sí me implico lo de las serosas porque siempre se les pasa, ¿no? Hasta mis residentes. Oye, ¿ya le tomaste una placa de tórax? No, doctor. Bueno, siempre tenemos que estar muy precisos en ese derrame pleural, en ese derrame pericárdico, y siempre lo que decía a los que rotan conmigo, desgraciadamente su estetoscopio se está polveando ahí porque no lo usan, pues traten de usarlo hasta con sus familiares y demás. Entonces, siempre intencionadamente buscar algún soplo que nos haga sospechar que vaya a tener alguna valvulopatía o una endocarditis aséptica. Nos vamos a afectación articular. Prácticamente les puedo decir que el 80% de los pacientes con lupus siempre van a tener una manifestación articular, ya está estadísticamente señalado, y vean el peso que les da. Afectación articular, 6 puntos. Si tú con 10 ya estás haciendo eso. La paciente que tiene un lupus florido siempre va a tener fiebre por lo menos de manifestaciones de más de 2 semanas, y lo que tienes que hacer es un énfasis de cuánto es lo que tú tienes. Tómate la temperatura para saber verdaderamente qué temperatura tienes, ¿no? Y ya te vas a los que verdaderamente te dan un soporte mayor, ¿no? Que es los estudios de laboratorio, y en ellos le dan un énfasis mayor a renal. Y le dan un énfasis mayor a renal porque es el que te lleva a comorbilidades antes o que anteceden al fallecimiento. Y sobre todo le dan esto porque es la primera manifestación de ser productivo. ¿Qué quiere decir? Una paciente que ya no va a trabajar le genera un costo al Estado, y entonces ellos generan estas clasificaciones con respecto a la actividad y a lo que tú produzcas para la sociedad. Entonces, desde ahí ya les dan 4 puntos cuando tienes 0.5 gramos en 24 horas. Entonces, aquel que se está acercando al síndrome nefrótico se podrán dar cuenta que tiene un mayor grado de afectación, de daño a nivel órgano específico vasculatura, y un mayor grado de inflamación. Y nada más con la afectación que tiene articular 6 más 4, 10, ya está. Y lo que encuentren va a ser ganancia. Ahora nos vamos con el contrapeso de lo que es el criterio inmunológico. Prácticamente ahí, si tú tienes complemento bajo, C3 y C4 bajo, 4 puntotes. Y si vemos que los pacientes que tienen LES sistémico generalizado, por lo general, más de la mitad de los pacientes tienen este complemento o hipocomplementemia o una alteración del complemento, ya tenemos 4 puntotes. Ya nada más ahí llevamos, ¿cuántos? 12, ¿no? 4, 4, 8 y 6. Bueno, ya tenemos más, ¿no? Y más los que te hacen el diagnóstico, que es antisamario, que es el específico, o anti-DNA DS doble espino o doble cadena. Entonces, vean que debemos de conjuntar, porque lo que yo les digo a los que están votando conmigo, la historia parte para tener una base fundamental para lo que somos ahorita, y no debemos de olvidarla. Entonces muchos dicen, no, es que yo nada más utilizo la Ceular. Está bien, cabrón, pero yo utilizo las dos y me veo más chingón que tú y tengo una sensibilidad mayor, ¿no? Entonces, pues eso te va haciendo una mejor medicina para tus pacientes, ¿no? ¿Dudas con respecto a las manifestaciones clínicas? No, doctor. ¿No? No, doctor. Ok, pasamos entonces al siguiente. Yo sí, ya doctor, sabemos. Tengo una pregunta. Nada más con las úlceras, para anotar bien eso. ¿Cómo se hace la diferencia? Dijo que las de las úlceras presentes en lupus son más localizadas en lengua y en carrillo. Más localizadas en los bordes laterales de lengua, en la base de lengua. Levante la lengua, señora, y ahí en lo que es el carrillo vas a ver que tiene úlceras. Son úlceras indoloras, tú las puedes tocar con un hisopo, las puedes tocar con el mismo abatelenguas y no le va a doler a la paciente, a diferencia del herpes, que tú las tocas y casi te mientan la madre. Entonces, son indoloras. Después vamos a la parte de los carrillos de las encías y va a tener ahí. No nos sirven la de los bordes de los cachetes porque a veces esas se confunden con mordidas, y cuando hay una cicatrización tú las tocas y no duelen. Entonces esas, los de cavidad oral en España no les toman importancia. Y después están las de paladar, sobre todo las posteriores, ¿no?
Entonces, en úvula a veces son muy frecuentes, ¿no? Lo que me decían los de cavidad oral es que en úvula es muy frecuente, es una manifestación muy frecuente, porque conforme están hablando se va inflamando la úvula y eso genera una mayor sequedad y entonces es una mayor predisposición para que tengan úlceras ahí, indoloras, ¿no? ¿Vale? Ok, perfecto, muchas gracias. Sí. Otra de las condiciones con respecto al laboratorio es que nosotros podemos ir pidiendo algunos marcadores, digamos como los anti-LA, que son como para corroborar si esa paciente va a tener una nefropatía o no. Por lo general están asociados en síndromes de sobreexposición y van a disminuir esta presencia de anti-LA en pacientes que puedan tener nefritis o que en su momento pudieran desarrollar nefritis, ¿no? Y estos anti-LA se asocian mucho a síndrome de Sjögren. Entonces, verdaderamente, algunos te pueden servir para ir específicamente diciendo, pues, si tiene manifestaciones nefrológicas, pido esto. Si tiene a lo mejor manifestaciones neuropsiquiátricas, entonces pido los antirribosoma, los anti-P, ¿no? Oye, pero ¿sabes qué? Que a lo mejor este paciente tiene un Sjögren y tiene un mayor riesgo de nefritis, o sea, a diferencia de los anti-LA, si tiene Sjögren y mayor riesgo de nefritis, entonces pido los anti-RO-SSA, que son los que tienen, cuando te salen los antinucleares negativos, puedes pedir los anti-RO-SSA, que se asocian mucho a manifestaciones nefrológicas y síndrome de Sjögren, ¿no? Y los antistona, hago un paréntesis aquí porque cuando tú tienes, y he visto manifestaciones por carbamazepina lupus, entonces tú pides los antistona y son muy característicos de lupus inducido por fármaco o lupus farmacológico. En el 90% de los casos, los antistona están positivos con un titulaje alto cuando tienen manifestaciones de lupus farmacológico, ¿va? Ahora, otros estudios. Otros estudios estamos viendo, ya lo dije intencionadamente, verificar bien esta presencia de anemia, intencionadamente buscar lo que los antiguos criterios clasificatorios y diagnósticos te daban, los reactantes de fase aguda como proteína C reactiva y velocidad de sedimentación glomerular, siempre nos van a servir para valorar el grado de inflamación que tiene la paciente. Y una condición muy importante es que ustedes en esta semana se vayan a buscar un libro de laboratorio y específicamente de citología urinaria y se van a dar cuenta que uno de los estudios que más se pide es la biometría hemática y que menos se sabe interpretar. Y el segundo estudio es el examen general de orina que menos se pide y mucho te puede aportar. Entonces hay sesiones para residentes de 15 días de solamente examen general de orina. Entonces yo sí los invito a verificar y a revisar lo que tú puedes encontrar en una citología de orina en enfermedades inmunes o reumatológicas. Y en esto lo que nos interesa es principalmente checar la proteinuria, después diferenciarla, ¿no? La hematuria, los eritrocitos dismórficos. Y no es que el eritrocito esté feo, es que el eritrocito cuando pasa por la membrana glomerular es como cuando veo a los estudiantes de Iztacala a las 6 de la mañana en el metro tratando de salir contra toda la bola de cabrones que lo está obstruyendo y después de llevar su uniforme bien planchadito, salen todos arrugados y a lo mejor salen sin botones y eso es un hematie dismórfico que pasó por la membrana basal glomerular y pasó por los podocitos que no dejan pasar y salió todo madreado. A eso se le llama hematies dismórficos. Leucocituria, presencia de cilindros y esos cilindros van en relación a los hematies, ya sea granulosos, hemáticos o hialinos, siendo los granulosos los más importantes, ¿va? Muchas gracias, Doc. Sí. La que sigue. Otros estudios de laboratorio. Ok, esto lo explicaron bien. Diagnóstico diferencial. Bueno, más que diagnóstico diferencial, les he comentado que nosotros podemos dejar el lupus al último como un diagnóstico diferencial de estos diferenciales que tienen de última instancia, ¿no? La misma sífilis y el mismo VIH te puede confundir con lupus, ¿no? La brucelosis, la borreliosis como una enfermedad de Lyme también, ¿no? La amiloidosis igual, las porfirias es otra gran simuladora, la porfiria prácticamente
al igual que la sarcoidosis, también va a ser una gran simuladora. Entonces, nunca se casen con que tiene lupus. Cuando piensen lupus, piensen que tienen que juntar varias cartas, así como el juego de uno, para saber verdaderamente cómo está el juego, ¿no? Entonces, yo dejaría ahí como que el diagnóstico diferencial, mejor meter a lupus como un diagnóstico diferencial, porque algunos son asociados a, tú puedes tener enfermedad mixta de tejido conectivo asociado a lupus, ¿no? Síndrome de anticuerpos antifosfolípido asociado a lupus. Ya vimos que puede haber artritis reumatoide más lupus, eso se llama lupus, ¿no? Y entonces, verdaderamente, pues, tener una enfermedad junto con otra, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente. Ok, las medidas son muy importantes. Seguramente el maestro Cepeda, pues, les ha comentado que siempre el tratamiento de las dermopatías físicas asociadas a sol, pues la protección es muy importante, y que si no se lleva a cabo adecuadamente, como en el caso del lupus, vas a perpetuar autoanticuerpos por una apoptosis generalizada y porque van a expresar una mayor inflamación en la capa lipídica, y eso te va a generar que puedan tener manifestaciones, a lo mejor no sistémicas graves, pero manifestaciones articulares o manifestaciones de mayor inflamación en piel, ¿no? ¿La que sigue? La que sigue. Por mientras le dan a la que sigue. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Sí, doctor. doctor. Por mientras me dan ahí nos quedamos. Entonces, la terapéutica, una previa, de favor. ¿Esa? ¿La que tenías? No, la previa. ¿Son 27 en total ustedes? O bueno, 26. Y No, otra atrás. Somos 25, ¿no? Pero Pues creo conmigo que alguien serían 27, ¿no? pero es que creo que alguien trae otro dispositivo, entonces, por eso. Ah, ya. Otra más atrás. Otra. Ya la anterior sería la misma de las medidas de protección. No, esa, ya te pasaste. Después de esa. Es que no sé. Después de esa es. Que debe ser el internet de la compañera, tiene reto. Esa ahí ya. ¿Ya? Ok. Ok. Bueno, no es lo mismo tratar un lupus eritematoso sistémico generalizado a tratar un lupus mucocutáneo, ¿no? Entonces, o un lupus articular o reumatológico. Entonces, lo principal es lo que ya comentaron sus compañeras, ¿no? La protección solar. Eso es fundamental. La otra es una dieta y una nutrición adecuada y nunca exagerar el peso. A mayor peso, mayor inflamación, y a mayor inflamación, mayor manifestación de la enfermedad. La otra, suplementos de vitamina D. Se puede hacer determinación de vitamina D y dar suplementación asociado a, o se puede dar vitamina D que tiene un efecto protector vascular. Entonces, esos pacientes debemos de mantenerlos en un peso adecuado, debemos de evitar sal para evitar hipertensión, para evitar edema, para evitar nefritis, y su dieta equilibrada con lo mínimo que se pueda de carnes rojas, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a ir a carnes blancas o carnes o proteínas de alto valor biológico, ¿no? La tercera es el ejercicio. La inactividad va a originar pérdida de masa muscular, y al tener pérdida de masa muscular y inactividad vas a tener una densidad ósea menor. Entonces, esto es muy fundamental, y hay clínicas para pacientes con enfermedades reumatológicas que los hacen hacer ejercicio para tener masa muscular, miden masa muscular, hacen densitometrías 2 veces por año y hacen ejercicios de baja carga articular para que ellos tengan fortaleza física, y de esa manera son marcadores para verificar si hay cansancio, si hay fatiga o no. Y esto es un marcador para saber si hay actividad de la enfermedad. La tercera es exposición a condiciones ambientales, ¿no? Si la paciente es alguna obrera que está en contacto con sílice porque hacen sartenes, porque hacen a lo mejor cosas de aluminio y demás, entonces tendremos que decirle que tendrá que buscar otro tipo de actividad, ¿no?
la condición de cigarro es mala, pésima para cualquier enfermedad, pero para enfermedad reumatológica, ya sea lupus y artritis reumatoide, es lo peor que puede hacer una paciente. Entonces, acuérdense que también el fumar genera inflamación pulmonar y genera también acelere de arterio y aterosclerosis, ¿no? Entonces, hay que evitar al máximo eso, ¿no? La siguiente situación, y ya la escalada totalmente terapéutica, va en relación a antiinflamatorios, ¿no? Sí tenemos manifestaciones de lupus, que es un lupus leve, que no da manifestaciones inmunológicas ni en los estudios de laboratorio, pero que solamente tiene reactantes de fase aguda y tiene cansancio y solamente es articular y piel. Nos vamos a los antipalúdicos, como cloroquina, que pueden servir como antiinflamatorios, y si no es esto, esto va a mejorar el lupus cutáneo en piel, y podemos utilizar algún antiinflamatorio con las menores dosis posibles que sean terapéuticas. Nunca hay que llevar al paciente a dosis mayores. Tenemos que buscar uno de los mejores fármacos, y de los mejores fármacos son los indanos, como la indometacina, que puede generar un efecto mucho mayor que algunos diclofenacos o fenamatos, etcétera, ¿no? Después nos escalamos a lo que es el tratamiento con esteroides. ¿A quién dar esteroides y a quién no? Verdaderamente el esteroide, cuando lo vamos a utilizar, es como dicen todas las personas que saben de esto. Si vas a utilizar esteroide, lo vas a utilizar como un efecto inmunosupresor. Y si lo vas a utilizar como un efecto inmunosupresor, son de dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso al día, y así es como se debe de utilizar. A lo mejor los 3 a 5 días puedes utilizar metilprednisolona, dando 1 gramo cada 24 horas de 3 a 5 días, dependiendo de la gravedad, como en el caso de la paciente que tuvo SIRPA, porque tenía manifestaciones pulmonares, porque tenía también una endocarditis aséptica de Lippmann-Sachs, y entonces ahí sí podemos utilizar esto, y traía serositis, ¿no? Traía derrame pericárdico, derrame pleural y demás, y entonces ahí sí utilizamos esto, ¿no? Y entonces nosotros, después de 6 a 8 semanas, vamos a empezar la reducción, que puede ser por tercios. El tercio de la dosis se la voy a distribuir de tal manera que en 3 semanas vuelvo a bajar. Otro tercio hasta llegar a la dosis mínima, que es totalmente de suplementación. Una vez que das esteroide a esas dosis, no vas a poder quitarlo de tu receta mensual. Y entonces tendrás que dejarlo para perpetuar el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales. Dejando entonces prednisona 5 miligramos en la mañana y 2.5 miligramos en la tarde, teniendo una dosis de 5 a 7.5 como suplementación para estas glándulas suprarrenales, ¿no? Y entonces, ya una vez que tenemos esto, ¿con qué yo puedo combinar una vez que yo doy esteroide para esta situación de gravedad? Ya sea este caso del SIRPA, ya sea la mejor de la manifestación de la anemia hemolítica autoinmune, o ya sea que también yo encuentro que, aparte, si no tiene anemia hemolítica autoinmune, ya está haciendo anemia, está haciendo linfopenia, está con tendencia a la trombocitopenia, tiene marcadores de inflamación elevados, tiene rash, tiene serositis, tiene úlceras, y ya vemos que este es generalizado. ¿Qué le voy a dar? Yo le voy a dar entonces un tratamiento, como ponen ahí, de inducción. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Puedo dar micofenalato con ciclofosfamida, o si veo que verdaderamente la ciclofosfamida no me está funcionando y la ciclofosfamida la dejo totalmente para una nefropatía lúpica, quizá yo me voy directamente a utilizar esteroide más aciatoprina. Si es que me funcionó bien el esteroide y mejoró las condiciones de la paciente, dejo entonces esteroide. O en lo particular, para mí la escuela española y la gringa lo está haciendo mucho también, es dar esteroide más micofenolato de mofetilo, y eso verdaderamente va a tener una tasa de respuesta de más del 90%. Cuando un paciente verdaderamente se está pues prácticamente deteriorando pese al tratamiento, pues nosotros debemos ir buscando escaladas terapéuticas, ¿no? Y entonces, a lo mejor en esta segunda instancia de AINES, esteroides, inmunosupresores como metrotexato, si es que el paciente tiene artritis reumatoide, aciatroprina, si tiene manifestaciones leves, micofenolato de mofetilo, si tiene manifestaciones mayores o tendencia a nefropatía y demás, o ciclofosfamida, si ya está verdaderamente
en una etapa de nefritis lúpica, a lo mejor estadio 3, en donde yo tengo que hacer una terapéutica totalmente inductora para la reversión del daño, y esto no me funciona, posiblemente yo ya tenga que pasar a la última escalada de inmunosupresores más fármacos biológicos, ¿no? O fármacos que tienen un target totalmente específico como anticuerpos monoclonales, ¿no? Uno de ellos puede ser anakinra, puede ser belimumab, que son medicamentos que pueden disminuir o inhibir el factor estimulado de linfocitos, que era el BLYS, y por eso hice énfasis en la fisiopatología, porque una vez que tú ves fisiopatología, tienes que ver y reajustar en dónde vas a utilizar, conociendo esta fisiopatología, qué vas a utilizar de tratamiento. Y entonces es por eso que hice ese énfasis. Después tenemos, si esto no funciona, tenemos varios fármacos de tipo biológico, como el rituximab. A ver, pásame ya la siguiente. Ciclofosfamida, prednisona, otra más. Rituximab, ahí está. Ok, ya lo toqué muy bien. Adelante. La siguiente. Ok, esa era la que me interesaba. Y entonces tenemos el rituximab, por eso lo dije al último, que verdaderamente es un anticuerpo monoclonal contra linfos B. Entonces, esto podemos utilizar de primera instancia rituximab y después belimumab. Ya va a ser prácticamente a condición de quien lo vaya a tratar. Me decían, oiga, es que reviso las guías de práctica clínica mexicanas, bueno, pues las mexicanas, las españolas o europeas y las gringas, y de ahí sacas tu mejor terapéutica para ver cómo le va a ir, ¿no? Y cuando esto falla, bueno, pues desgraciadamente ya utilizaste anakinra, el belimumab, rituximab y demás, bueno, pues ya no queda de otra, ¿no? Porque ese paciente seguramente se va a quedar con una terapia de soporte tratando de verificar que no se vaya a agravar más y verificando que no se vaya a infectar, porque el hecho de dar esteroide condiciona que incrementes un riesgo mayor a infecciones, un riesgo a osteoporosis, que ya lo tiene per se, un riesgo a que no se movilice y demás. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, también el tratamiento forma parte del mismo problema, ¿no? Este cuadro me gustó porque verdaderamente te da un mensaje de por qué lo tienes que utilizar y en qué momento, ¿no? Dejando como verdaderamente una última instancia para situaciones especiales, pues las aféresis, plasmaféresis, leucoplasmaféresis, crioféresis y todas las féresis que ustedes quieran señalar o les lleguen a la mente, bueno, pues verdaderamente son como un último target que verdaderamente no le veo mucho caso, porque si no te funcionó blancos biológicos, pues menos te va a funcionar y solamente lo que vas a alargar es quizá el momento del paciente, ¿no? El pronóstico, bueno, el pronóstico, seguimos a la siguiente. Vean, el rituximab, ahí ya lo puso bien, ¿no? Anti-CD20, ¿no? Que también lo tocamos en la fisiopatología, muy bien. Entonces, ¿me voy hasta pronóstico, doctor? ¿Mande? ¿Me voy a pronóstico? Sí. Salvo que alguien quiera comentar algo o demás. No. ¿No? Bueno, y en cuanto al pronóstico, pues evidentemente si tú tienes manifestaciones sistémicas generalizadas con un mayor riesgo y tienes 3 órganos afectados y no mejora ninguno de los 3, el pronóstico de sobrevida a 5 años en esos pacientes que tienen más de 3 órganos no va más allá de 3 años. Cuando tienes del sistema nervioso central, a veces disminuye a menos de 2 años. Entonces, vean que las manifestaciones de lupus eritematoso en el sistema nervioso central tienen un mal pronóstico. ¿Por qué? Pues porque hacen infinidad de cosas y rarezas, ¿no? Como si fueran enfermedades desmilinizantes. Pero aquel paciente que le damos tratamiento, no está tan inflamado, no tiene tantos órganos afectados, podemos tener una sobrevida a más de 5 años del 95% en muy buenas condiciones, siempre y cuando le eche ganas la paciente. ¿Por qué? Porque también el aspecto neuropsiquiátrico debe ser valorado por el psiquiatra, porque más de la mitad de las mujeres que oscilan arriba de los 40 años de edad tienen depresión. Y de los que están abajo de esa edad de 40 años tienen un trasfondo de trastorno bipolar. Entonces vean que también el aspecto psiquiátrico en el paciente con lupus tiene una
afectación en cuanto a la salud biopsicosocial también del individuo, ¿no? Entonces, esto es a grosso modo lo que nosotros podemos englobar con respecto a lupus eritematoso sistémico o generalizado. ¿Dudas? No, doctor. Sí. ¿No? No, doctor. No, doctor. Bueno, si no hay dudas, espero que verdaderamente no haya dudas.